Yo siempre pensé que el amor se construía con paciencia, sacrificio y lealtad. Que si tú dabas todo, la vida, Dios, el destino llámalo como quieras te lo devolvía de alguna manera. Por eso, cuando conocí a Marcos, nunca imaginé que 6 años después, el regalo, por haberle entregado mi juventud, mi dinero y mi salud, sería escuchar de su propia boca, quiero el divorcio. Pero espera. No voy a empezar por el final, aunque sé que eso es lo que más morbo da. Quiero contarte cómo una mujer normal, como yo, terminó pagando durante 6 años la universidad de un hombre que, en secreto, solo estaba preparando su huida. Nos conocimos cuando él trabajaba como camarero en un bar cerca del hospital donde yo era auxiliar de enfermería. Yo salía rendida de los turnos de noche, con las piernas hinchadas y ojeras que ni el mejor corrector taparía, y aún así él siempre encontraba la forma de hacerme sentir especial, un café gratis, una nota en la servilleta, una sonrisa de esas que parecen decir, te veo, no eres invisible. Marcos siempre hablaba de sus sueños. Me repetía que lo suyo no era estar detrás de una barra, que quería estudiar medicina, que quería sacar a su futura familia de la miseria. Yo lo escuchaba y me enternecían sus palabras, su tono, esa mezcla de vulnerabilidad y ambición. Venía de una familia humilde, sin padre, con una madre que trabajaba limpiando casas. Yo también sabía lo que era contar monedas a fin de mes, así que me tocaba algo muy profundo cuando me decía, no quiero que mis hijos pasen por lo que pasé yo. Al principio, su sueño me pareció noble. ¿Quién no quiere un hombre trabajador, un hombre con metas? Pero los sueños cuestan dinero. Mucho dinero. Y ahí es donde empiezo a convertirme, poco a poco, en la protagonista perfecta de una historia de pareja tóxica. Cuando abrió la convocatoria para entrar en medicina, él no tenía ni para pagar las tasas del examen. Recuerdo perfectamente la noche en la que, con la voz quebrada, me dijo: si no me presento este año, tendré que esperar al siguiente. Y cada año que pasa me siento más fracasado. Esa palabra me atravesó, fracasado. Yo sabía lo que era sentir que la vida se te escapa y que tú sigues en el mismo sitio. Así que saqué mi tarjeta, sin pensarlo demasiado, y pagué yo. Lo vemos como una inversión en nuestro futuro, le dije, intentando que sonara ligero, como si no me costara. Entró. Aprobó. Y yo lloré de alegría como si el título fuera para mí. Lo abracé, lo besé, le dije que estaba orgullosa de él. Él me prometió que nunca olvidaría lo que estaba haciendo por él. Que algún día me lo devolvería todo multiplicado. Que cuando fuera médico, yo no tendría que volver a machacarme el cuerpo con turnos dobles. Ahí empezó el verdadero sacrificio. Las matrículas no eran baratas, los libros menos, y Marcos no podía trabajar tanto porque necesitaba centrarse en los estudios. Yo acepté. Tomé horas extra, cambié mis descansos, dije que sí a turnos que nadie quería. Mientras mis compañeras hacían planes, yo hacía cuentas. Mientras ellas se quejaban por no poder irse de puente, yo me preguntaba si podría pagar la luz y la matrícula el mismo mes. Él siempre tenía una explicación para todo. Amor, este libro es obligatorio. Amor, este curso extra me ayudará a conseguir mejores prácticas. Amor, los demás tienen apoyo de sus padres, yo solo te tengo a ti. Yo solo te tengo a ti. Esa frase, que hoy me suena a manipulación barata, en aquel momento me sonaba a compromiso, a unión, a estamos en esto juntos. Mi familia no entendía nada. Mi madre me lo dijo 1000 veces. Hija, tú no eres un banco. Si él quiere estudiar, que trabaje también. Que se esfuerce. El amor no es pagarle la vida a otro. Yo la callaba. Le decía que no entendía, que los tiempos habían cambiado,
que yo estaba invirtiendo en un futuro mejor. En el fondo, me aferraba a la idea de que, cuando él fuera médico, todo el sufrimiento tendría sentido. ¿Qué seríamos ese típico matrimonio que cuenta orgulloso? ¿Ves esta casa? ¿La levantamos juntos? ¿Ves ese título? Lo pagamos entre los dos. Pero la realidad era mucho menos romántica, lo pagaba yo. Durante 6 años mi vida giró alrededor de su agenda, de sus exámenes, de sus prácticas. Si él tenía que estudiar, yo hacía silencio. Si él estaba estresado, yo callaba mis problemas. Si él se sentía frustrado, yo era su terapeuta gratuita. Mientras tanto, mi cuerpo se desgastaba, mi cuenta bancaria se vaciaba y mi autoestima empezaba a desmoronarse sin que yo me diera cuenta. Lo más irónico es que en esos 6 años casi nunca tuvimos vacaciones. Siempre había un examen importante, una asignatura pendiente, un curso de verano, alguna excusa académica. Yo veía a otras parejas viajar, hacer planes, comprometerse. Nosotros, en cambio, posponíamos todo, para cuando él terminara la carrera. Cuando me gradúe, te lo voy a compensar todo, me decía, acariciándome el pelo. Vamos a viajar, vamos a casarnos por la iglesia, vamos a hacer una boda como mereces. Y yo le creía. Aguanté sus cambios de humor, sus arranques de ira cuando algo no salía bien, sus silencios de días porque nadie entendía la presión que tenía. Empecé a justificarlo todo, está cansado, son los nervios, siempre ha sido así, pero en el fondo es bueno. Me repetía estas frases como un mantra mientras yo misma me convertía en una sombra cómoda para él, siempre disponible, siempre sosteniendo, siempre pagando. Su madre, por supuesto, jugaba su propio papel. Cada vez que venía a casa, me miraba como si fuera una especie de sirvienta voluntaria. Tú sí que eres una mujer de verdad, apoyando a mi hijo, me decía con esa sonrisa envenenada que ahora sé leer. Nunca aportaba nada, nunca ayudaba con un libro, una cuota, nada. Pero siempre encontraba la forma de recordarme que, sin mí, Marcos no sería nada. Entonces yo inflaba el pecho de orgullo, sin darme cuenta de que también estaban inflando mi papel de mártir perfecta para el sacrificio final. Lo que nunca imaginé es que mientras yo me dejaba la piel para que él llegara a la meta, él se estaba entrenando en otra cosa, en convertirse en un hombre que, en cuanto consiguiera el título, se sentiría demasiado grande para la mujer que le sostuvo las manos cuando solo tenía miedo y deudas. La graduación llegó. 6 años resumidos en un solo día, en una foto con toga y birrete, en un diploma que brillaba más que todo lo que quedaba de mí. Yo, por supuesto, estuve ahí. Compré un vestido nuevo que no podía permitirme, me hice el pelo, las uñas, intenté quitarme de encima el cansancio acumulado. Quería estar a la altura de su gran momento. Lo que no sabía es que ese mismo día, detrás de las sonrisas, los brindis y las fotos, él ya tenía decidido cuál sería su regalo de agradecimiento. No era un viaje. No era una boda. El día de la graduación de Marcos empezó como el día en que, según yo, todo iba a empezar a mejorar. Me levanté antes de que sonara el despertador, con esa mezcla de nervios y emoción que solo había sentido de niña en Navidad. Mientras me maquillaba frente al espejo, me repetía que todo había valido la pena, los turnos dobles, las noches sin dormir, las discusiones con mi madre, las veces que me quedé sin nada en la cuenta a final de mes. Hoy es el comienzo de nuestra nueva vida, pensé. Qué ingenua. Él, en cambio, estaba extrañamente frío. No nervioso, no emocionado. Distante. Se movía por la casa como un invitado, no como mi marido. Apenas me miraba. Yo le preguntaba si estaba bien y él respondía con monosílabos. Sí. Estoy bien. Es un día importante, ya está. Me eché la culpa enseguida,
debe de estar muy tenso, es normal, son muchos años de esfuerzo. Me puse el vestido que había comprado en una tienda barata, pero que me hizo sentir por un rato como si también yo estuviera celebrando algo mío. Cuando salí del dormitorio, esperando una mirada, un halago, algo, lo único que recibí fue un rápido vistazo y un «vamos, que llegaremos tarde». Ni un «estás guapa». Ni un «gracias por estar conmigo en esto». Nada. En el coche, el silencio pesaba. Él miraba el móvil constantemente, escribiendo mensajes, sonriendo de vez en cuando a la pantalla. Yo intenté no sentir ese pinchazo en el pecho que me avisaba de que algo iba mal. Me dije que serían mensajes de compañeros, de la universidad, gente coordinando la ceremonia, tonterías. Pero había algo en su gesto, en la manera en que bloqueaba la pantalla cuando yo miraba de reojo, que me encendía todas las alarmas interiores. Llegamos a la universidad y, de golpe, Marcos se transformó. Ese hombre seco y apagado que había salido de casa se convirtió en alguien extrovertido, encantador, lleno de risas. Saludaba a todo el mundo, abrazaba a sus compañeros, se hacía fotos, bromeaba. Yo lo miraba desde un lado, sosteniendo su toga, su birrete, el sobre con los papeles, como si fuera su asistente personal. Cuando se acercó su grupo de amigos, él apenas me presentó. Ella es mi mujer. Ese ella, sin nombre, me atravesó. Encantada, dije, forzando una sonrisa. Ellos me devolvieron una sonrisa educada, pero rápida, como si yo fuera un elemento secundario del escenario. Una chica, en particular, me llamó la atención. Alta, delgada, muy arreglada, con ese aire de superioridad de quien siente que pisa un lugar que le pertenece. Se acercó a Marcos, lo abrazó con demasiada familiaridad y le dijo al oído. Lo sabía, doctor, que llegarías. Doctor. No, Marcos, no, compañero. Doctor. Lo dijo con una admiración que parecía lujuria disfrazada. Él se rió, un poco nervioso, y luego se giró hacia mí. Esta es Clara, una compañera de clase. Muy amiga. Muy amiga. Como si necesitara aclararlo. Clara me dio 2 besos, pero su mirada apenas se detuvo en la mía. Me escaneó de arriba abajo como quien mira algo que no encaja con el resto de la decoración. Yo, con mi vestido sencillo y mis manos algo ásperas de tanto turno en el hospital, no pertenecía al mundo de vestidos caros, perfumes de marca y uñas perfectas que parecían rodear a mi marido en ese momento. Durante la ceremonia, me senté en la zona destinada a familiares. Busqué a su madre entre la gente y la vi en primera fila, con un conjunto nuevo, el pelo recién teñido y ese gesto orgulloso como si ella hubiera pagado cada una de las matrículas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un gesto de «ven, siéntate aquí», pero el asiento junto a ella ya estaba ocupado. Por Clara. Me quedé un poco más atrás. Desde allí vi cómo todos aplaudían cuando nombraban a Marcos. Marcos Hernández, licenciado en medicina. Él subió al escenario, recogió el diploma, sonrió, se hizo fotos. Yo aplaudía hasta que me dolieron las manos. Lloré. No por él, aunque en ese momento creía que sí, sino por todo lo que me había tragado para llegar ahí. Al terminar, hubo fotos por todas partes. Fotos con compañeros, con profesores, con su madre, con Clara, con todo el mundo. La única foto de él conmigo la pedí yo. Y aún así, en la imagen, se nota que su cuerpo está ligeramente inclinado hacia otro lado, como si le pesara estar pegado a mí. ¿Podemos hacer otra? Le pregunté, al ver que había salido serio. Está bien así, luego la repetimos, dijo, pero nunca la repetimos. Después de la ceremonia, vino la celebración.
Su madre había reservado una mesa en un restaurante para festejar al doctor de la familia. Cuando llegamos, me encontré con algo que me hizo tragar saliva. La mesa estaba decorada como si fuera una fiesta privada diseñada por ellos, no por nosotros. Globos dorados, un pastel con la foto de Marcos de pequeño, y en letras grandes, futuro cirujano. En ninguna parte aparecía mi nombre, ni una tarjeta, ni un gracias. Yo era la que había pagado, pero habían borrado mi rastro con una precisión quirúrgica. En la mesa estaban su madre, 2 tías, un primo, un par de compañeros, y Clara. Siempre Clara. Sentada a su lado, riéndose de todo lo que él decía, tocándole el brazo cada vez que bromeaban. Yo, en cambio, quedé arrinconada junto a una tía que no conocía de nada y que se la pasó toda la comida hablando de lo orgullosa que estaba la familia. En un momento, su madre levantó la copa. Brindemos por Marcos, que con su esfuerzo y sacrificio ha llegado hasta aquí. Nadie le ha regalado nada, todo se lo ha ganado solo. Solo. Esa palabra me quemó por dentro. Tragué el vino de golpe, sintiendo como algo se me rompía en el pecho. Me giré hacia Marcos, esperando al menos una mirada de complicidad, un guiño, un gesto. Lo único que encontré fueron sus ojos clavados en Clara, que le sonreía como si él le perteneciera. La tarde avanzó y yo empecé a ser invisible. Me levanté un par de veces para ir al baño, más para respirar que para cualquier otra cosa. En el espejo del restaurante vi mi cara, mi maquillaje ya algo corrido, mis ojos cansados. Me pregunté en qué momento había dejado de ser la mujer por la que él se desvivía para convertirme en un mueble más de fondo. Al salir del baño, escuché voces detrás de una puerta semiabierta. Era la zona donde el personal guardaba cosas, pero alguien había entrado ahí. Reconocí la voz de Marcos. No hagas eso, que nos pueden ver, dijo él, en voz baja. Luego, la voz de Clara, con un tono juguetón. Tranquilo, doctor, ahora eres importante, nadie va a sospechar de ti. A la mañana siguiente, me desperté antes que él. O mejor dicho, nunca llegué a dormir del todo. Había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, escuchando cómo su respiración cambiaba de ritmo, cómo se giraba, cómo de vez en cuando desbloqueaba el móvil a escondidas, creyendo que yo estaba profundamente dormida. Tenía el estómago encogido, como si algo pesado se hubiera instalado dentro de mí y no quisiera moverse. Cuando sonó la alarma, él la apagó con rapidez y se sentó en el borde de la cama sin mirarme. Yo lo observaba en silencio, de espaldas, con los hombros tensos, la cabeza ligeramente agachada. No parecía un hombre feliz por haber logrado, por fin, su gran sueño. Parecía alguien a punto de hacer algo cobarde. Marcos, susurré. ¿Vas a trabajar hoy? No, respondió, sin girarse. Hoy voy a ir a la clínica a entregar unos papeles, y luego quiero hablar contigo. Esa frase volvió a caer en medio de la habitación como una losa. Quiero hablar contigo. Ahora sí, no había marcha atrás. Él se levantó, se vistió casi sin hacer ruido, cogió el móvil de la mesita y se lo guardó en el bolsillo como si fuera un secreto. Ni un beso, ni un hasta luego, ni un ¿quieres que te traiga algo? Solo un luego hablamos, vale, dicho desde la puerta, sin siquiera sostenerme la mirada. Cuando la cerró, me quedé sola en casa, con un silencio tan denso que casi podía masticarlo. Me fui a la cocina, preparé café por inercia, luego ni lo probé. Caminaba de un lado a otro, mirando el reloj cada 5 minutos, intentando no imaginar cosas, intentando aferrarme a la versión de él que yo conocía, no a la que ayer vi reírse con Clara como si yo ni existiera. Me repetía a mí misma 1000 excusas, quizá está agobiado, quizá tiene miedo al futuro, quizá solo quiere cambiar algunas cosas de la relación.
parte de mí todavía quería creer que esa conversación sería sobre vacaciones, sobre mudarnos, sobre empezar a disfrutar por fin de todo lo que habíamos sembrado. Pero había otra parte, más pequeña, más oscura, que susurraba, te va a destruir. A media mañana, mi madre me llamó. Yo no tenía fuerzas ni para fingir que estaba bien. ¿Cómo fue ayer?, preguntó, ilusionada. Vi las fotos en el grupo, tu cuñada ya las ha mandado a media familia. Tragué saliva. Bien, mentí a medias. Se graduó, ya es licenciado. ¿Y tú, hija? ¿Tú cómo estás? Ahí estuve a un paso de romperme. Le conté, sin entrar en detalles, que Marcos estaba raro, distante, que hoy quería hablar conmigo. Mi madre se quedó en silencio unos segundos, y su silencio dijo más que cualquier frase. Mira, dijo al final. Yo no quiero meterme, pero llevo tiempo notando cómo él se coloca en el centro de todo y tú quedas al margen. Solo te voy a decir una cosa, que no permita que te haga sentir culpable si la que ha estado sosteniendo todo has sido tú. Esa frase se me clavó, no permitas que te haga sentir culpable. No sabía entonces lo importante que iba a ser recordarla. Pasado el mediodía, escuché la llave en la puerta. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que casi me hacía daño en el pecho. Él entró, dejó las llaves en la mesa, colgó la chaqueta con una calma que me pareció cruel. No vino a besarme. No vino a preguntar cómo estaba. Se quedó de pie en el salón, frente a mí, con los brazos cruzados. Lo miré y supe que ya lo había decidido todo antes incluso de abrir la boca. ¿Qué pasa, Marcos?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Él respiró hondo, como si estuviera a punto de dar un discurso importante. No voy a darle muchas vueltas, empezó. Creo que lo mejor es ir al grano. Sentí un escalofrío. Ir al grano. Como si lo que tenía que decir fuera un trámite más. Quiero el divorcio. No gritó. No dudó. No se le quebró la voz. Lo dijo con la frialdad de quien firma un documento. Yo me quedé mirándolo, sin procesar del todo las palabras. Era como si el sonido llegara, pero el significado se quedara suspendido en el aire. ¿Qué? Acerté a decir. ¿Es una broma? Sus ojos no se movieron. No. Lo he pensado bien. Esto no funciona. Tú y yo ya no estamos en el mismo punto. Sentí que algo me arrancaba el aire de los pulmones. Me agarré al respaldo de la silla para no caerme. ¿No estamos en el mismo punto?, repetí. Después de 6 años pagando tu carrera, ¿ahora no estamos en el mismo punto? No empieces con reproches, respondió, alzando la voz por primera vez. Yo no te obligué a hacer nada. Tú quisiste ayudarme. Tú decidiste. Ahí estaba. La primera puñalada envuelta en lógica, yo no te obligué. Técnicamente, era cierto. No me había puesto una pistola en la cabeza. No me había amenazado. Solo me había llenado de frases de no puedo solo te tengo a ti, es nuestro futuro. Pero ahora, convenientemente, todo eso se había evaporado. Marcos, dije, sintiendo cómo me ardían los ojos, yo no te pagué la universidad como si fueras un desconocido. Lo hice porque éramos un equipo, porque teníamos planes. Tú me prometiste que, no te prometí nada que no creyera en ese momento, me interrumpió, con una paciencia condescendiente que me hizo aún más daño. Pero la gente cambia. Yo he cambiado. Mis prioridades son otras. ¿Tus prioridades? Me reí con incredulidad.
¿Tus prioridades incluyen a Clara? Ahí vi, por primera vez, cómo se tensaba de verdad. Un destello de nerviosismo cruzó su mirada. No metas a nadie más en esto, dijo, apretando la mandíbula. Te escuché ayer, solté, sintiendo como si al fin se rompiera una presa dentro de mí. En la puerta del almacén, en el restaurante. Doctor, nadie va a sospechar de ti. ¿Eso también me lo estoy imaginando? Él chasqueó la lengua, como si yo fuera una niña caprichosa. Estás paranoica. Clara es solo una compañera. Me ha apoyado mucho durante la carrera. Sí, me imagino cómo te ha apoyado. Se acercó un paso, y por un momento pensé que me iba a gritar. Pero no. Su violencia era más sutil. ¿Ves? A esto me refiero. A este drama, a esta inseguridad constante. Nunca estás a la altura de lo que quiero construir ahora. Tú misma lo dijiste una vez, yo voy hacia arriba y tú te estás quedando estancada. Sentí como si me hubiera golpeado con algo físico. No recordaba esa frase, pero una parte de mí sabía que, en alguna discusión, quizá cansada, quizá rota, yo misma había dicho algo parecido. Y ahora él usaba mis propias palabras como arma. ¿Y qué es exactamente lo que quieres construir ahora? Pregunté, con la voz rota. Una vida diferente. Se encogió de hombros. No quiero seguir atado a una relación que ya no me llena, que me limita. Necesito libertad, oportunidades. No puedo ser el chico al que su mujer le pagó la carrera toda la vida. Ahí estaba la verdad, desnuda y asquerosa, yo era un recordatorio de lo que había sido. No pasó ni una semana desde que Marcos dijo, quiero el divorcio, cuando empecé a notar el verdadero plan detrás de su frialdad. Hasta entonces yo pensaba, ingenua, que simplemente quería irse, rehacer su vida y ya. Que el daño estaba en la traición y en la ingratitud. No imaginaba que aún le quedaba veneno por soltar. El primer golpe no fue legal, fue social. Empezó por los rumores. De repente, familiares que antes apenas sabían de nuestra vida parecían tener una versión muy clara de lo que estaba pasando, y casualmente, en todas, yo era la mala. Una tarde, mi hermana me mandó un audio, oye, ¿qué está diciendo tu suegra de ti? Me ha escrito por WhatsApp preguntando si ya se te ha pasado lo de los ataques de celos, y que espera que no vuelvas a chantajear a Marcos con el tema del dinero. Sentí un frío en la espalda. ¿Chantajear? Repetí. ¿Qué está diciendo exactamente? Mi hermana dudó unos segundos. Que tú le estás diciendo a todo el mundo que le pagaste la carrera, como si él fuera un mantenido, que lo estás dejando mal, y que ahora lo castigas porque no aceptas que la relación se acabó. Me entraron ganas de reír y llorar a la vez. Pero si no he abierto la boca con nadie, dije. Me he callado hasta con mamá. Lo sé, por eso te pregunto. Parece que tu suegra se está adelantando a todo para que, pase lo que pase, tú seas la loca. Y así era. Descubrí que su madre llevaba días llamando a familiares, exagerando cosas, inventando otras, repitiendo la misma frase como una cantinela, mi hijo es un buen hombre, pero ella no lo deja en paz, no asume que lo suyo se acabó, y ahora está usando el tema del dinero para hundirlo. Como si yo fuera una especie de parásito despechado que no soportaba que el doctor hubiera crecido. Lo peor fue cuando esa misma historia empezó a llegarme filtrada a través de gente de fuera. Una compañera del hospital, que conocía a una tía de Marcos, me dijo en el descanso, oye, perdona que te lo diga, pero, ¿de verdad le dijiste que le ibas a arruinar la carrera si te dejaba? La miré, helada. ¿Qué? Que le amenazaste con denunciarlo o algo así para que no pudiera trabajar.
Que estás muy mal, que no aceptas el divorcio. Noté cómo la sangre me subía a la cara. Negué con la cabeza, sin saber por dónde empezar. No he dicho nada de eso. Al revés, el que ha venido con un abogado ha sido él. Yo únicamente, callé a medias, dándome cuenta de que estaba justificándome con alguien que ni siquiera necesitaba saberlo. Están inventando cosas. Me miró con esa mezcla de curiosidad y morbo que tanta gente siente cuando huele problemas de pareja. Bueno, ya sabes cómo es la gente, dijo, encogiéndose de hombros. Solo te lo digo porque por ahí se está comentando. Ahí entendí la jugada. Marcos y su madre no solo querían irse limpios. Querían adelantarse, controlar el relato, pintarme como una mujer inestable, tóxica, interesada. Si algún día yo me atrevía a contar la verdad, que durante 6 años lo había mantenido casi sola, ya tendrían listo el antídoto. Está exagerando porque no supera que él la dejó. El siguiente golpe sí fue legal. Una tarde, Marcos llegó con una carpeta azul. La dejó sobre la mesa del salón y se sentó frente a mí. He hablado con el abogado, dijo, sin saludar siquiera. Aquí están las propuestas para el divorcio. Propuestas. Como si fuera un contrato de trabajo. Abrí la carpeta y empecé a leer. Cuanto más avanzaba, más me hervía la sangre. No solo no había ningún reconocimiento económico por todos los años que lo sostuve, sino que encima quedaba yo como si apenas aportara nada. ¿Esto qué es? Pregunté, alzando la vista. Aquí pone que los gastos de la casa han sido compartidos y que no hay dependencia económica relevante. Es lo que es, respondió él, apoyando los codos en la mesa. El abogado me ha dicho que, legalmente, no es tan fácil demostrar lo que tú dices. No hay contratos, no hay documentos que digan ella le paga la carrera. Hiciste transferencias normales, pagos normales. Podrían considerarse gastos del matrimonio. Me temblaban las manos. Marcos, durante años la única nómina que entraba fija era la mía. Los recibos, la luz, el alquiler, las matrículas, todo salía de mi cuenta. También trabajé en verano, también tuve becas, respondió, molesto. No quieras ahora pasar por la salvadora de mi vida. No se trata de eso, dije, casi sin voz. Se trata de que por lo menos reconozcas que me dejé la salud por tus estudios. Que me digas, vamos a ver cómo compensamos esto de una manera justa. No voy a pagarte por haber sido mi mujer, soltó, con una frialdad que me dejó helada. No eres una inversora que viene a cobrar intereses. Estuvimos juntos, los dos ganamos cosas, los dos perdimos. Se acabó. Esa frase me atraviesa todavía hoy, no eres una inversora. Porque en el fondo, eso había sido yo para él, le gustara aceptarlo o no. Metí dinero, tiempo, energía, con la promesa de un futuro compartido. Y cuando el proyecto empezó a dar frutos, decidió echarme de la empresa. Cerré la carpeta despacio. Voy a buscar un abogado yo también, dije. No pienso firmar nada sin asesorarme. Él se rió por lo bajo. Haz lo que quieras. Solo te aviso de que, si empiezas a ponerte difícil, esto se puede alargar mucho. Y ya sabes cómo son estas cosas, se gasta dinero, energía, y al final ninguno gana. Lo dijo como quien advierte a un niño de que si patalea no hay postre. Era una amenaza disfrazada de consejo. Fui a ver a una abogada recomendada por una compañera del hospital. Llevé extractos bancarios, justificantes de matrículas, recibos. La mujer los revisó en silencio, durante casi media hora. Luego, me miró con esa mezcla de realismo y compasión que tienen los profesionales que ya han visto demasiadas historias como la mía. Mira,
me dijo, moralmente, no hay duda, tú has sostenido muchísimo más. Legalmente, es difícil. No imposible, pero difícil. Tendríamos que probar que hubo un desequilibrio, que tú sacrificaste tu desarrollo profesional por el suyo, que hay una dependencia económica clara. Tu caso es fuerte, pero él también puede argumentar que estudió, que su título es fruto de su esfuerzo. ¿Y el dinero? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Y todos los años que he estado matándome a trabajar? Eso no te lo devuelve nadie, respondió, sin adornos. Podemos pelear por una compensación, por una pensión temporal, por mejorar esas condiciones que él te ofrece. Pero que esperes que te pague la carrera, ya te digo que los jueces no suelen entrar en eso. Salí del despacho con una sensación de injusticia tan grande que me faltaba aire. No solo me había usado, ahora encima el sistema parecía decirme que todo lo que hice entra en la categoría de cosas que hace una esposa. Gratis. Automático. Lo de peligrosa empezó poco a poco, como todo lo demás. Primero fueron comentarios sueltos. Luego, frases completas. Después, una etiqueta que empezaron a repetir como si fuera un hecho probado. Ella no está bien, ella es inestable, ella es capaz de cualquier cosa. Eso sí, siempre he dicho cuando yo no estaba delante, o eso creían. La primera vez que escuché esa palabra fue por boca de una prima de Marcos, en el pasillo del hospital. Ella venía por un familiar ingresado y me vio en el control de enfermería. Se me acercó con esa sonrisa falsa que yo ya reconocía. Oye, dijo en voz baja, ¿tú estás bien? Dentro de lo que cabe, sí, respondí, cansada. ¿Por qué lo dices? Hizo un gesto raro con la boca, como si estuviera dudando entre decirlo o no. Porque, no sé si sabes lo que está diciendo tu suegra. Que estás muy alterada, que amenazaste con hacerte daño si Marcos te deja, que tienes ideas raras. No sé, me ha dado hasta miedo. Sentí un latigazo en el estómago. ¿Qué? Pregunté, con la voz seca. ¿Qué yo qué? Eso. Que eres, impulsiva. Que no controlas tus emociones. Que por eso él está tan preocupado. Que incluso ha tenido que plantearse pedir ayuda profesional para ti. Me quedé mirándola, incrédula. No porque viniera de mi suegra, que ya me esperaba cualquier cosa, sino porque empezaba a entender el plan. Si me pintaban como una mujer desequilibrada, cualquier reacción mía podría usarse en mi contra. Si me enfadaba, ves, está loca. Si lloraba, ves, es inestable. Si reclamaba lo que hice por él, ves, chantaje emocional. Estaban preparando terreno. Estoy trabajando, ¿me ves muy loca? Le dije, controlando las ganas de gritar. Ella se encogió de hombros, incómoda. Yo solo te digo lo que se comenta. Va diciendo que Marcos tiene miedo de tu reacción, que no sabe de qué eres capaz si el divorcio sigue adelante. Ahí lo vi claro, necesitaban convertirlo a él en víctima. No les bastaba con que yo quedara como la despechada, querían que pareciera que él se estaba protegiendo de mí. Héroe de su propia película. Días después entendí por qué. Una tarde, llegué a casa y encontré a Marcos en el salón, hablando por teléfono con alguien. En cuanto oyó la puerta, bajó la voz y se giró hacia la ventana. Aún así, alcancé a escuchar una frase. Sí, agente, solo quiero dejar constancia por si acaso. No, de momento no ha pasado nada grave, pero su conducta es impredecible. Me quedé clavada en el pasillo, con la bolsa del supermercado en la mano. Cuando colgó, entré al salón despacio. ¿Con quién hablabas? Con nadie, respondió demasiado rápido. Has dicho,
agente. Le cambió la expresión. Se tomó un segundo, como si estuviera eligiendo bien las palabras. He llamado a la policía para informarme, dijo al fin. Para dejar constancia de que estamos en proceso de divorcio, de que hay tensión, de que has dicho cosas. ¿Qué cosas? Lo corté. Dime una sola frase que yo haya dicho que justifique esto. Que te vas a arrepentir, me imitó, exagerando el tono. Que no sabes de lo que soy capaz cuando me rompen. Que, si me hundes, te hundo. Hice memoria. Sí, en medio de una discusión, había dicho que no iba a dejar que me pisotearan. Que si él intentaba borrarme, al menos la verdad se sabría. Pero eso, en su boca, sonaba a amenaza de homicidio. Estás retorciendo todo, dije, sintiendo como me ardían las mejillas. Lo único que he dicho es que no pienso quedarme callada mientras tú y tu madre me pintan como una loca. Precisamente, respondió, muy tranquilo. Esa forma de hablar es la que me preocupa. Y a mi madre también. No quiero llegar un día a casa y encontrarte haciendo una locura. Tengo derecho a protegerme. Protegerse. Esa palabra me dio más miedo que cualquier grito. Porque entendí que, si seguía por ese camino, un día aparecería una denuncia preventiva, un parte policial con mi nombre, y su historia quedaría sellada, la esposa inestable de la que el doctor tuvo que alejarse por su propio bien. Y todo lo demás se borraría. Ese mismo fin de semana tuve la confirmación. Estaba en la habitación, revisando papeles para el abogado, cuando escuché la puerta de entrada. Marcos había quedado en salir a tomar algo con unos compañeros. No me sorprendió oír voces, pero sí me llamó la atención una en concreto, la de su madre. Luego, otra femenina, más joven. No eran compañeros. Eran ellos dos, y Clara. Apreté los dientes, pero decidí quedarme en silencio. Escuché cómo se sentaban en el salón, cómo abrían una botella de vino, cómo reían. Y entonces empezó el teatro. Yo solo digo, hablaba su madre, en voz alta, como si quisiera que la oyera, que tu intención siempre ha sido buena. Si has llamado a la policía es por precaución, no porque ella sea mala persona. Pero es que no está bien. Yo la he visto, Marcos. Se le va la cabeza. No exageres, mamá, respondió él, en un tono que sonaba a guión ensayado. Ella está sufriendo. Pero yo no puedo seguir en un sitio donde me amenazan con destruir mi carrera cada vez que digo algo. Clara intervino, con esa voz suave que tanto detestaba. Es lo que te dije, susurró. Estás en un punto donde tienes que pensar en ti. No puedes dejar que alguien te manipule con el sacrificio que hizo. No se puede vivir eternamente en deuda. Su madre suspiró dramáticamente. Eso mismo. Si la cosa se descontrola, al menos ya está registrado que tú has pedido ayuda. Que estás preocupado. Para que luego no digan que tú eres el malo. Me hervía la sangre. No solo estaban inventando un peligro que no existía, sino que encima lo estaban usando como coartada estratégica. Los escuché un rato más, hasta que la humillación fue demasiada. Salí de la habitación sin hacer ruido y me quedé en el pasillo. Desde allí veía el salón, los tres sentados, la botella a medio vaciar, el ambiente casi festivo. En ese momento, Clara se levantó para ir al baño. Al pasar por el pasillo, se detuvo al verme. Nuestras miradas se cruzaron, por fin sin testigos en medio. Hola, dijo, sin pizca de vergüenza. Estás en mi casa, respondí, muy despacio. Debería decirte que te vayas. Pero no voy a hacerlo. Sonrió, apenas.
No es tu casa, susurró. Legalmente no. Esa frase me atravesó. Lo sabía, por supuesto. Pero escucharlo de su boca, así, con esa frialdad, fue otra cosa. Tú eres la que viene detrás, le dije, clavándole la mirada. Acuérdate de esto, nadie que traiciona una vez deja de hacerlo solo porque cambia de pareja. Hoy soy yo. Mañana, serás tú. Al final, quien me dio la pieza que faltaba no fue ni mi abogada, ni un juez, ni siquiera alguien de mi familia. Fue alguien que jamás hubiera imaginado que se pondría de mi lado, la misma persona a la que Marcos y su madre siempre habían usado como ejemplo de familia perfecta. Su tío José. José era ese pariente que siempre estaba en las reuniones, pero al que nadie escuchaba demasiado. Tranquilo, observador, con un humor seco que no encajaba con el dramatismo de mi suegra. Ella lo trataba como el hermano raro, el que no entiende las cosas de hoy en día. Yo lo tenía por alguien correcto, pero distante. Nunca se metía, nunca opinaba, nunca preguntaba más de lo necesario. Hasta que me llamó. Fue un domingo por la tarde. Yo estaba ordenando una carpeta más de papeles cuando vi su nombre en la pantalla. Me sorprendí tanto que tardé en contestar. ¿Sí? Dije, dudando. Soy José, respondió él, con su voz grave. El tío de Marcos. Me incorporé en el sofá. Sí, claro, ¿pasa algo? ¿Está todo bien? Se tomó unos segundos. Depende de para quién, dijo al fin. He estado escuchando muchas cosas estos días. Demasiadas. Y hay algo que no me cuadra. Me quedé en silencio. Tu suegra va por ahí diciendo que estás loca, que lo amenazas, que le quieres arruinar la carrera, continuó. Pero yo te he visto 6 años matándote a trabajar mientras el niño estudiaba. No soy tonto. Sé hacer sumas. No supe qué decir. Ese hombre, que siempre había parecido indiferente, llevaba 6 años mirando más de lo que yo creía. No te llamo para consolarte, añadió. Te llamo porque, sin querer, me he enterado de algo que creo que deberías saber. Sentí un nudo en la garganta. Dime. Suspiró. El otro día, tu suegra vino a casa, como siempre, a hablar de su hijo el médico. Estaba mi mujer también. Creía que yo no estaba escuchando. Se puso a contar, toda orgullosa, que, menos mal que habían hablado con el abogado a tiempo, porque así tú no podrías reclamar nada, aunque te pusieras dramática con las facturas. Dijo, textualmente, el abogado nos dijo que mientras no haya nada firmado, lo que ella haya pagado se considera colaboración en el matrimonio. Que aunque tengamos comprobantes, da igual. Por eso le dije a Marcos que esperara a pedirle el divorcio hasta tener el título. Ahora ella no tiene nada que reclamar. Me quedé helada. ¿Repita eso? Susurré. Que esperara a pedirte el divorcio hasta tener el título, repitió, despacio. Que lo suyo era una estrategia. Que tú no les interesabas ya desde hacía tiempo, pero que era mejor aguantar hasta que saliera algo en condiciones a nivel profesional. Luego se rió y dijo, las mujeres enamoradas son tontas, lo dan todo sin pedir nada firmado. Mi mujer se quedó blanca. Hizo una pausa, yo no tengo muchas cosas claras en la vida, pero sé distinguir cuando alguien se comporta como un parásito. Sentí que me ardían los ojos, no solo de rabia, sino de algo más, confirmación. Esa frase que siempre había temido pensar en voz alta, que me habían usado estratégicamente, salía ahora de la boca de alguien que lo había escuchado de primera mano. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Pregunté. Podrías quedarte al margen, como todos.
Porque no me gusta la injusticia, respondió, sin adornos. Y porque tengo algo más. Escuché un ruido de papel, como si buscara algo. Cuando tu suegra se fue, mi mujer estaba indignada. Dijo que eso no estaba bien, que tú no merecías eso. Yo le dije, si algún día esto llega a juicio, lo que acaban de hacer es casi confesarse en voz alta. Ella, que es más lista que yo, había grabado parte de la conversación con el móvil sin querer, porque lo tenía encima de la mesa con la nota de voz abierta. No era su intención, estaba mandando un audio a una amiga antes. Pero tu suegra se puso a hablar y quedó ahí. Lo he escuchado. Se la oye claramente explicando el plan. Si te sirve, es tuyo. Me llevé la mano a la boca. Está grabado. Sí. Hizo un pequeño ruido con la lengua. Y que conste que no me hace gracia meterme contra mi propia familia, pero hay cosas que no pienso permitir. Ni aunque lleven mi sangre. Quedamos para vernos 2 días después, en un bar lejos de la casa de mi suegra, lejos de la clínica de Marcos, lejos de todo. Llegó puntual, con su aire discreto, una carpeta en la mano y el móvil en la otra. Nos sentamos en una mesa del fondo. Me enseñó el audio. La voz de mi suegra llenó el altavoz, clara, altiva, idéntica a la que yo conocía. Yo le dije al abogado, mi hijo no puede dejarla antes de terminar la carrera, que si no luego ella le reclama, yo pagué, yo pagué. Y él nos explicó muy bien, mientras estén casados y no haya acuerdo firmado, todo lo que gaste ella es parte de la vida en común. Así que yo le dije a Marcos, tú aguanta, terminas, consigues tu título, y luego ya haces tu vida. Que ella se quede con su trabajo de enfermera. Él nació para más. Se escucha una risa. La de su mujer, nerviosa, intentando no entrar. Además, sigue mi suegra, las mujeres enamoradas tragan. No piden nada por escrito. Si hubiera sido lista, habría puesto su nombre en algo. Pero como no lo hizo, ahora no puede venir a llorar. Paré el audio. Tenía las manos heladas. Con esto, dijo José, la cosa cambia. Le di las gracias con la voz rota. No intentó consolarme, no me dio palmaditas ni frases hechas. Solo me dijo. No te dejes aplastar. Aunque al final no consigas todo lo que mereces, que por lo menos no se queden tranquilos. Llevé el audio a mi abogada. Lo escuchó 2 veces, en silencio. Luego me miró con una expresión distinta a todas las anteriores. Esto, dijo, apoyando las manos en la mesa, es oro. Hasta ahora teníamos pruebas económicas. Esto es prueba de intención. De mala fe. De estrategia deliberada para aprovecharse de ti. ¿Cambia algo? Pregunté, con miedo a ilusionarme. Cambia todo, respondió. Nos da base para pedir no solo compensación económica, sino, si queremos, incluso daños morales. Y te digo otra cosa, un juez puede no darte todo el dinero que mereces, pero te garantizo que escuchar esto en una sala les va a dar más vergüenza a ellos que a ti. Presentamos el audio dentro del expediente, junto con un escrito donde mi abogada explicaba el contexto. A partir de ahí, la actitud de la otra parte cambió radicalmente. De repente, el abogado de Marcos, tan seguro antes, empezó a llamar con tono más suave. Quizá podríamos llegar a un acuerdo extrajudicial, propuso. Mi cliente no quiere que esto se convierta en algo largo y desgastante para nadie. Traducido, no querían que un juez escuchara a su madre alardeando de cómo me habían usado. Menos aún que quedara registrado. Mi abogada fue clara. Acuerdo sí. Pero justo. Ella no va a aceptarlo si es simbólico.